Padre Celestial, te damos gracias porque nos has bendecido durante este día glorioso. Padre, gracias por darnos el sábado. Qué refrigerio tan extraordinario. Poder dedicar 24 horas completas para cambiar nuestra rutina y enfocarnos solamente en ti. Sabemos que Satanás odia este día, porque durante este día recordamos especialmente a nuestro Creador. Y Satanás quiere que nos olvidemos del Creador, quiere cambiar el día, quiere pisotear el día. Te ruego, Señor, que en esta tarde, al estudiar sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos en que estamos viviendo. Señor, queremos consagrarte nuestras vidas sin reserva. Padre, bendice nuestro estudio, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más quiero agradecerle al Pastor López por el privilegio que me concede de ocupar el púlpito aquí de la iglesia. Hace muchos años conozco al Pastor López. Es un hombre que respeto y admiro. Siempre lleva sus iglesias bien ordenadas, bien organizadas, iglesias bien alimentadas. Es una bendición, Pastor López, estar aquí en su iglesia. Muchas gracias por prestarme el púlpito de la iglesia durante estos días. Los adventistas del séptimo día no somos los únicos que guardamos el sábado como día de reposo. Podría mencionarles muchas diferentes iglesias que guardan el sábado. Por ejemplo, tenemos a los judíos mesiánicos, por no decir los judíos ortodoxos. Tenemos a los bautistas del séptimo día. Hay diferentes ramos de la Iglesia de Dios mundial que mencionaba esta mañana, que aún se reúnen y aún guardan el séptimo día sábado. Y hay un sinnúmero de grupos pentecostales que más y más están empezando a guardar el sábado como día de reposo. Es decir, que la iglesia adventista no es única en su género cuando se trata de observar el sábado. Pero nuestro concepto del sábado es muy diferente y va mucho más allá que cualquiera de estas iglesias. Podría inclusive decir que el concepto que tiene la iglesia adventista del sábado es radicalmente diferente que estas otras iglesias que guardan el sábado. Quiero leerles una cita para comenzar de un comentario que escribió Elena de White a un evangelista adventista que estaba predicando en el estado de Wisconsin, que dicho sea de paso es mi estado natal. La gente me pregunta de dónde soy y yo digo soy ciudadano de la patria celestial. Pero en realidad nací en Wisconsin, pero me crié en Venezuela, viví 10 años en Venezuela, desde los 5 hasta los 14 años, y luego después tuve el privilegio de vivir un periodo de 10 años también en Colombia posteriormente. Este pastor evangelista que estaba trabajando en Wisconsin, la hermana White, habló sobre la forma en que él predicaba el sábado. Y dice lo siguiente: en lo que al sábado se refiere, él, es decir, este evangelista, sostiene la misma creencia que los bautistas del séptimo día. ¿Saben ustedes que la mayoría de los argumentos que nosotros usamos a favor del sábado no son argumentos adventistas? Inclusive nosotros adquirimos la observancia del sábado de los bautistas del séptimo día, de Raquel Oaks Preston. Posiblemente muchos de ustedes conocen la historia. La hermana White dice aquí que este evangelista adventista estaba predicando el sábado como los bautistas del séptimo día. Ahora usted dice, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, no tiene nada de malo, pero no va suficientemente lejos. Fíjense lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Si separamos el sábado,
de los mensajes. Cuando la hermana White dice los mensajes, está hablando de los mensajes de los 3 ángeles. Dice, si separamos el sábado de los mensajes, este pierde su poder. ¿Qué pasa cuando separamos el sábado de los mensajes? El sábado pierde su poder. ¿Y por qué? Porque lo estamos predicando como todos los otros que guardan el sábado. Y el concepto adventista del sábado va mucho más allá que el concepto que tienen las demás iglesias sabáticas. Sigue diciendo la sierva de Dios, si separamos el sábado de los mensajes, este pierde su poder. Pero cuando lo vinculamos con el mensaje del tercer ángel, ¿con qué debemos vincular el sábado? Cuando lo vinculamos con el mensaje del tercer ángel, un poder lo acompaña que trae convicción a los incrédulos e infieles y los impulsa a salir. Recuerden esa palabra, a salir. ¿Salir de dónde? Salir del mundo, salir de Babilonia, a salir con fortaleza para mantenerse firmes y para vivir, crecer y florecer en el Señor. No hay iglesia en el mundo que guarde el sábado que conecte el sábado con el mensaje del tercer ángel, sino la iglesia adventista del séptimo día. Hace que nuestro concepto del sábado sea especial, diferente, único en su género. Ahora quiero leer otra cita que encontramos en Primeros Escritos, páginas 33 y 34. Primeros Escritos 33 y 34. Yo pregunto, antes de leer la cita, ¿hay alguna iglesia en el mundo que cree que la gran prueba final va a tener que ver con el sábado y el domingo? ¿Hay alguna otra iglesia fuera de la adventista que enseña eso? No. ¿Hay alguna iglesia en el mundo sabática que guarda el sábado que enseña que los que guardan el sábado van a ser perseguidos y se va a dar un decreto de muerte en contra de ellos? No. Entonces yo pregunto, ¿el concepto adventista del sábado va mucho más allá que el concepto común de las iglesias que guardan el sábado? Claro que sí. Ahora escuchen esta cita. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. El sábado va a unir al pueblo de Dios. Qué lindo que en determinado sábado todos los adventistas del mundo están unidos en la observancia del santo sábado. Sigue diciendo la sierva del Señor, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y ahora escuchen. Y al empezar el tiempo de angustia, este no es el gran tiempo de angustia después del cierre de gracia, ese es un tiempo de angustia previo, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Pregunta, ¿hay que predicar más plenamente el sábado? Claro que sí. Ahora, no me entiendan mal lo que voy a decir. Yo soy un gran admirador del curso La Fe de Jesús. Ha sido usado por décadas con gran éxito para introducir gente a la iglesia adventista. Pero si ustedes meramente estudian como una persona la fe de Jesús, la lección sobre el sábado, que tiene unas pocas preguntas, ustedes van a encontrar que no se conecta con eso el mensaje del tercer ángel, no se conecta con eso el mensaje del sello de Dios y la marca de la bestia como la gran prueba final que va a dividir a la raza humana. Para predicar el sábado más plenamente necesitamos conectarlo con el mensaje del tercer ángel, el mensaje que tiene que ver con el sello de Dios versus la marca de la bestia. Sigue diciendo la sierva del Señor.
que cuando el pueblo de Dios salga a predicar más plenamente el sábado, dice, esto enfureció a las iglesias nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron. ¿Recuerdan la palabra salir? Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra. Este es un concepto mucho más amplio del sábado que lo que tienen los judíos ortodoxos, los judíos mesiánicos, los bautistas del séptimo día, la Iglesia de Dios mundial, los diferentes grupos pentecostales. La Iglesia adventista tiene un concepto peculiar, especial del sábado, y es que el sábado es el sello de Dios y que está en contraste con la marca de la bestia. Ahora les voy a explicar por qué razón es que el sábado significa algo especial y diferente para la Iglesia Adventista del séptimo día. En 1844, como iglesia, nosotros creemos que Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar el juicio, inicialmente con los muertos. Lo interesante es que poco después de lo que se conoce como el gran chasco, cuando Jesús entró al lugar santísimo del santuario, nuestros pioneros empezaron a descubrir las verdades distintivas de la Iglesia Adventista. Por ejemplo, en aquella época las iglesias protestantes enseñaban que la ley fue clavada en la cruz. Y por lo tanto los cristianos, como somos salvos por gracia, no es necesario que guardemos la ley, que Jesús guardó la ley por nosotros. Enseñaban también que el domingo es el día de reposo, que el sábado no es el día de reposo. Pero cuando Jesús entró al lugar santísimo y nuestros pioneros entendieron que Jesús había entrado y ellos entraron por fe al lugar santísimo con Jesús, enseguida en el lugar santísimo vieron el arca del pacto, porque en el lugar santísimo está el arca del pacto. Y cuando vieron el arca del pacto empezaron a estudiar en la Biblia lo que la Biblia dice en cuanto al arca del pacto, y descubrieron que dentro del arca del pacto terrenal se encontraban las tablas de la ley. Y descubrieron que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Y por lo tanto dijeron, si los 10 mandamientos estaban en el santuario terrenal y el terrenal era una copia del celestial, entonces en el santuario celestial también debe haber un arca del pacto, y entonces debe estar también la ley de Dios, lo cual significa que la ley no fue clavada en la cruz. Y luego fueron un paso más allá, dijeron, pero un momentico, si las tablas de la ley están en el arca del pacto celestial como en el arca del pacto terrenal, y en las tablas de la ley del arca terrenal el cuarto mandamiento decía, acuérdate del día sábado para santificarlo, entonces en el santuario celestial debe estar también el mandamiento del sábado. Así que descubrieron que la ley está vigente y descubrieron también que el sábado está vigente. Es decir, conectaron la doctrina de la ley y el sábado con la doctrina del santuario y con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14. Y es interesante que la Biblia enseña que dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley, pero también se encontraba un potecito de maná. Es decir, Dios recalcó el sábado con el pote de maná. Y ustedes recuerdan que cuando Dios dio el maná, el propósito era enseñarle al pueblo de Israel ¿qué cosa? La importancia de observar el sábado. ¿Se acuerdan ustedes la visión que tuvo la hermana White de un halo que se encontraba rodeando el cuarto mandamiento, que brillaba una luz especial sobre el cuarto mandamiento?
Yo creo que lo que Dios estaba tratando de enseñar es que aunque están todos los 10 mandamientos allí, el pote de maná indica, además de la ley, que el sábado es una enseñanza vitalmente importante para el pueblo de Dios. Es decir, que el concepto adventista, mis hermanos y hermanas, es distinto que el concepto del mundo, distinto que el concepto que tienen las demás iglesias que guardan el sábado. Conectamos el sábado con el santuario, conectamos el sábado con el mensaje del tercer ángel, porque la marca de la bestia es lo contrario del sello de Dios, y lo conectamos con la idea de que la ley de Dios, en vez de ser clavada en la cruz, está muy vigente hoy, y que el pueblo de Dios va a recibir el sello de Dios, que es el sábado, mientras que el mundo en general va a recibir la marca de la bestia, que es un día contrario, y que los que tengan la marca de la bestia van a terminar pronunciando un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. No hay iglesia en el mundo que enseñe ese concepto del sábado, sino la iglesia adventista del séptimo día. Permítame decirles que hoy en día hay muchas personas que están llegando a una comprensión de la importancia del sábado y están dispuestos de entregarlo todo por ser obedientes a Dios. Yo tengo en mi iglesia a 2 muchachos, están casados, tienen niños chiquitos. Y les voy a contar brevemente la historia de estos muchachos. Uno de ellos se llama David Peer, trabaja en el Post Office. Ahora, de todas las entidades, la peor para darle el sábado a la gente es el Post Office. O sea, cualquier trabajo se puede trabajar con ellos, pero con el Post Office es dificilísimo que ellos den el sábado. Y este muchacho, la esposa es adventista, a través de la esposa, comprendió el mensaje y decidió hacerse adventista del séptimo día. Yo le dije, ¿qué vas a hacer con el sábado? Dice, yo me voy a bautizar y si es necesario perder el trabajo, lo pierdo, pero voy a guardar el sábado. Así que yo lo bauticé el año pasado, el último sábado de diciembre. Bueno, este joven en el correo empezó a tener problemas, le empezaron a mandar cartas regañándolo por no ir al trabajo cuando debía ir al trabajo, y él le dijo al jefe, mire, yo ya les dije que yo no voy a trabajar el sábado. Fue al litigio y él dijo, yo estoy dispuesto de perder mi trabajo si es necesario, pero yo voy a guardar el santo sábado que indica la Biblia. Había otro muchacho ahí, su nombre es Scott Workington, dicho sea de paso, el sábado pasado lo bauticé también. Este joven trabaja también en el mismo Post Office. Y él veía la constancia y la fe de David Peer. Y él dice, oye, ese sábado tiene que ser súper importante si estás dispuesto a perder el trabajo por guardar el sábado. Y David Peer empezó a estudiar con él la importancia del sábado desde la perspectiva adventista. No solo que es un día, uno de los mandamientos, sino que es el mandamiento más importante que va a ser la prueba final. Y Scott Workington dijo, bueno, yo también quiero empezar a guardar el sábado. Y tomó su decisión. Y ya se estaba enfureciendo el postmaster de ese correo, porque dice, bueno, todos mis empleados finalmente van a terminar guardando el sábado. Y entonces le dijo David Peer, bueno, no hay ningún problema, entonces hacen como en Loma Linda, entregan el correo el domingo en vez de entregarlo el sábado. Para hacer una larga historia corta, este joven, Scott Workington, que no conocía la iglesia adventista para nada, tomó su decisión y en vez de quitarle el trabajo, conservó su trabajo, y hoy es un fiel miembro de la iglesia adventista del séptimo día desde el sábado pasado, dispuesto de arriesgar su trabajo por guardar el santo sábado del Señor. ¿Por qué les cuento esta historia? Por lo siguiente, mis hermanos, si nosotros hoy no estamos dispuestos de perder nuestro trabajo por guardar el sábado, ¿qué les hace pensar que algún día vamos a estar dispuestos de perder la vida por guardar el sábado? ¿Qué les hace pensar que si hoy no estamos dispuestos de devolver el diezmo a Dios, porque es que no nos alcanza el dinero, que de repente cuando tengamos que entregarlo todo por Jesús, decimos, ahora yo estoy dispuesto de entregarlo todo? Ahora es que
nosotros estamos preparándonos para ser fieles en el tiempo que se aproxima de esta gran prueba con respecto al sábado y al domingo. Ahora, yo quisiera que nosotros miráramos este tema desde tres perspectivas en esta tarde. Primero, quiero que miremos el cuadro más amplio. Quiero mostrarles que el conflicto final va a tener que ver con la ley de Dios. Ese es el círculo más amplio. Luego quiero enfocarme un poquito más y quiero mostrarles que el conflicto final tiene que ver con la primera tabla de la ley. Y luego quiero mostrarles en tercer lugar, más restringido todavía, que el conflicto final va a tener que ver con el cuarto mandamiento en la primera tabla de la ley. Es decir, vamos a empezar de lo general y vamos a movernos hacia lo específico. Primero vamos a notar que el conflicto va a tener que ver con la ley, luego vamos a ver que tiene que ver con la primera tabla de la ley, luego vamos a notar que tiene que ver con el cuarto mandamiento que se encuentra en la primera tabla de la ley. Ahora, lo que quiero es empezar con la perspectiva más amplia. El conflicto final va a tener que ver con la ley de Dios. Noten lo que dice en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Aquí está hablando de algo que sucede después de los 1260 años de opresión papal dentro del contexto. Y noten lo que dice este versículo hablando del tiempo del fin. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué está enfurecido el dragón contra el remanente de la simiente de ella? Porque ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el dragón Satanás va a estar airado con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Una de las razones es que ellos guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. La guerra va a tener que ver con los mandamientos de Dios. Ahora, ahí no dice específicamente cuál mandamiento, pero sabemos que tiene que ver con los mandamientos. Ahora, notemos también Apocalipsis 14 y el versículo 1. Apocalipsis 14 y el versículo 1. Y quiero que noten algo muy interesante. ¿Dónde se coloca el sello de Dios? Dice allí, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿A dónde es que está escrito el nombre del Cordero y del Padre? Está escrito en la frente. ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Detrás de su frente tiene el cerebro, tiene su mente. Ahora yo pregunto, según la Biblia, ¿qué es lo que Dios escribe en nuestra mente? Noten Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 10. Hebreos 8 y el versículo 10. Estamos hablando ahora de lo que Dios coloca en nuestra frente. Dice allí, en Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿mis qué? Mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que Dios escribe en la mente? Sus leyes. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tendrá en la frente? El nombre del Padre y del Hijo. Ahora ustedes dicen, ¿en qué se relacionan estas dos cosas? El nombre en la Biblia es un indicio del carácter. Por ejemplo, cuando Jacob se le puso el nombre suplantador. Porque Jacob significa suplantador. ¿Saben por qué le pusieron el nombre? Porque estaba agarrado del calcañar del hermano.
Querían hacer el primero, exactamente. Los padres dijeron, vamos a llamarlo, entonces Jacob, suplantador. Y vivió de acuerdo a ese nombre, ¿verdad que sí? Porque siempre procuró suplantar al hermano, hasta lo suplantó en la primogenitura. Pero cuando Jacob luchó con el ángel del pacto, que es Jesús, y prevaleció, yo le digo, ya tu carácter no es suplantador, tu carácter ahora es Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, el nombre es un indicio del carácter. Ahora yo pregunto, ¿a dónde en la Biblia se haya revelado el carácter de Dios? En la ley de Dios. Escuchen bien, escuchen esto. La ley de Dios es Cristo Jesús en forma escrita. La hermana White dice que Jesús fue la encarnación de la ley. La ley vivida en carne humana. Es decir, que la ley tiene el carácter de Jesús en forma escrita, y entonces el carácter se desarrolló en carne y sangre en la persona de Jesús. Es decir, que cuando dice en Apocalipsis 14:1 que tienen el nombre escrito en la frente, significa que tienen el carácter. ¿Y a dónde se revela el carácter de Dios? En la ley. ¿Qué tienen en la frente? No solo el sábado, sino que la ley de Dios. Lo cual significa entonces que la marca de la bestia debe ser algo ¿qué? Algo contrario a tener la ley de Dios en la frente. Noten Isaías 8 y el versículo 16. Isaías 8 y el versículo 16. Quiero que noten nuevamente, estamos hablando ahora del concepto más amplio de que la guerra final va a tener que ver con la ley de Dios. No estamos especificando todavía el sábado, estamos hablando de la ley. Dicho sea de paso, el que guarda el sábado guarda toda la ley. ¿Es así o no es así? El que guarda el sábado guarda toda la ley. Porque el mandamiento del sábado es un reconocimiento de que Dios es nuestro creador y que somos obedientes a nuestro creador. Noten Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella. ¿Qué tenía la gente en la frente en Apocalipsis 14:1? El sello, el nombre, porque en otras partes, ahí dice en Apocalipsis 14:1 el nombre, en otras partes dice el sello de Dios está colocado en la frente. Así que aquí dice, sella, ¿qué cosa? La ley entre mis discípulos. ¿Tiene algo que ver el sello de Dios con la ley? Claro que sí. Dice, sella la ley entre mis discípulos. Noten 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Estamos estudiando sobre lo que es el sello en términos generales, la relación que tiene el sello con la ley de Dios. Quiero mostrarles que cuando la Biblia dice que Dios va a colocar sus sellos sobre las frentes de su pueblo, tiene algo que ver con la santa ley de Dios, tiene algo que ver con los mandamientos de Dios. Noten 2 de Timoteo 2 y el versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Noten, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué conoce Jehová a los que son suyos? Porque tienen el sello. ¿Y qué es el sello? El nombre de Jehová. ¿Y qué es el nombre? Un indicio de su ¿qué? De su carácter, exactamente. Ahora note lo que sigue diciendo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ahora viene la parte clave. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen el sello? ¡Oh! Los que se apartan de la iniquidad. Ahora permítanme decirles algo sobre esa palabra iniquidad. Es la palabra griega adikia. Adikia. Ahora, ¿por qué menciono esa palabra? Porque hay otra palabra griega que se traduce también maldad o iniquidad,
que en realidad está relacionada, pero tiene una connotación un poquito distinta. Es la palabra griega anomías. Es la palabra que se usa, por ejemplo, cuando se habla del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Es la misma palabra que se usa en 1 de Juan 3:4, donde dice que el que peca transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Esa expresión, transgresión de la ley, es la traducción de una sola palabra griega, la palabra anomías. Es decir, que el pecado es anomías, el pecado es transgresión de la ley. Pero la palabra que se usa aquí en 2 Timoteo 2:19 no es anomías, sino es adiquía. Así que ustedes dicen, ¿qué está tratando de comprobar, Pastor Bor? Déjenme decirles que estoy tratando de comprobar. La palabra adiquía y la palabra anomías se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento, porque iniquidad es transgresión de la ley. Una persona que es inicua es porque esa persona transgrede la ley de Dios. La palabra anomías significa básicamente lo mismo, transgresión de la ley. Ahora les voy a dar solamente estas dos referencias que ustedes pueden comparar y se van a dar cuenta que estas palabras son intercambiables. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 7 y el versículo 23, Jesús le dice a aquellos que echan demonios en su nombre, aquellos que profetizan en su nombre, aquellos que hacen milagros en su nombre, dice: apartaos de mí, obradores de maldad. La palabra maldad allí es anomías. En otras palabras, apartaos de mí los que transgreden la ley. Pero si ustedes leen el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13 y el versículo 27, Jesús usa la misma expresión. Pero Jesús dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Pero la palabra que se usa allí no es anomías, sino que es adiquía. Es decir, en un Evangelio Jesús dice: apartaos de mí los que transgreden la ley. En el otro dice: apartados de mí los obradores de maldad. Es decir, que la palabra anomías y la palabra adiquía son intercambiables en el vocabulario de Jesús. Iniquidad es transgresión de la ley. Entonces yo pregunto, cuando dice aquí que aquellos que Dios conoce como suyos deben apartarse de toda iniquidad, ¿de qué iniquidad está hablando? Está hablando de la iniquidad de transgredir ¿qué? La ley de Dios. ¿Tiene algo entonces que ver el sello que tiene el pueblo de Dios con la ley de Dios y apartarse del mal y apartarse de la iniquidad? Claro que sí. Ahora quiero que noten otra evidencia de que el sello tiene que ver con la ley de Dios en términos generales. Noten Apocalipsis 14, 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. El mensaje del tercer ángel dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la ¿qué? La marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí se condena a las personas que tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia en la frente o en la mano. No frente y mano. En la frente o en la mano. No los dos, uno o el otro. Esa es una connotación muy importante. Ahora, noten Apocalipsis 14 y el versículo 12. Noten el contraste. Inmediatamente después de hablar de aquellos que reciben la marca de la bestia, dice en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pregunto, ¿los que guardan los mandamientos están en contraste con los que reciben la marca de la bestia en el mensaje
mensaje del tercer ángel? Claro que sí. Primero habla de los que tienen la marca de la bestia, luego dice, pero aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios están en contraste con los que reciben de la marca de la bestia. Es decir, que nuevamente el sello de Dios y la marca de la bestia tienen que ver con la ley de Jehová, tienen que ver con la ley de Dios en términos generales. ¿Les quedó claro este punto? Permítame repasar. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón va a odiar a los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:1 dice que van a tener el sello ¿dónde? En la frente. ¿Qué es el sello? El nombre de Jehová. ¿Y qué representa el nombre? El carácter. ¿Y dónde se revela el carácter? En la ley de Dios. ¿Qué dice Isaías 8:16? Sella mi ¿qué? Mi ley entre mis discípulos. Además de eso, ¿qué dice 2 Timoteo 2:19? Los que tienen el sello se apartan de iniquidad o se apartan de la transgresión de la ley. Y en el mensaje del tercer ángel se hace un contraste entre los que reciben la marca de la bestia y los que guardan los mandamientos de Dios. Todo esto es bíblico. No he leído del Espíritu, por así decirlo, sino para introducir el tema. Ahora necesitamos ir a un círculo más pequeño. Ahora vamos a ver cómo el conflicto final no tiene solamente que ver con la ley en general. El sello no tiene que ver solamente con la ley de Dios, sino que es más específico, tiene que ver con la primera tabla de la ley. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir cuando hablo de la primera tabla de la ley? La primera tabla de la ley son los primeros 4 ¿qué? Son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que describen nuestra responsabilidad para con Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6 y el versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 9. Deuteronomio 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora escuche: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta: ¿es este el primero y gran mandamiento según Jesús? Sí. ¿Este mandamiento resume cuántos? 4. ¿Cuáles 4? La primera tabla de la ley, ¿verdad que sí? Nuestra responsabilidad para con Dios. Ahora piense lo que dice a partir del versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A dónde escribe Jehová su ley? Ya lo vimos, en el corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal. ¿Dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora yo pregunto, ¿a dónde es que se escriben estas palabras que habló Dios, donde dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿A dónde se deben escribir esas palabras? Se deben escribir en las puertas de la casa, se deben escribir en la mano derecha, y se deben escribir también ¿dónde? Como frontales en la frente. ¿Qué significa eso, como frontales en la frente? Los judíos entendieron mal esto. En los días de Cristo usaban lo que se llaman filacterias. Y si ustedes van a Israel hoy, les pueden mostrar, inclusive venden en los gift shops, venden filacterias, que son unos cajoncitos así chiquitos, y dentro tienen un rollito con un texto bíblico, con un texto del Antiguo Testamento escrito. Y entonces lo que ellos hacían era tomar esa cajita con el rollito del texto adentro y se lo pegaban en la frente. Y esa era señal de piedad. Cuando andaban con la escritura pegada en la frente. ¿Es eso lo que quería decir Moisés cuando escribió esto?
Cuando Dios le habló a Moisés, claro que no. Lo que significa es que Dios quería que estas palabras de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas y con todo nuestro corazón, lo que quería decir era que esas palabras, ese concepto debía escribirse ¿dónde? Debía escribirse en la mente del ser humano. Ahora yo pregunto algo. El conflicto final, según Daniel y Apocalipsis, tiene que ver con la adoración. ¿Sí? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los mandamientos que tienen que ver con la adoración? No matarás. No. No cometerás adulterio. No. Honra a tu padre y a tu madre. No. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No hurtarás. No codiciarás. ¿Tiene algo que ver eso con la adoración? No, porque eso describe relaciones entre seres humanos horizontalmente. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con la adoración? Los primeros 4 mandamientos. Así que si Daniel y Apocalipsis enfatizan que el conflicto final va a tener que ver con adoración, tiene que ver con cuál tabla de la ley. Tiene que ver con la primera tabla de la ley. Escuchen bien, en Daniel 3, a donde se describe a Nabucodonosor, que dicho sea de paso se comportó como bestia por un tiempo. ¿Saben cuándo fue que empezó a pensar claramente? Después de 7 años de vegetarianismo. Eso es nada más un detalle jocoso, no estoy diciendo que eso está en el texto bíblico. Pero comió hierba por 7 años y dice que le volvió su lucidez mental. Es decir, la bestia levantó una imagen y mandó que todos adoraran la imagen, y el que no adorara la imagen fuera ¿qué? Muerto. Ese es el trasfondo de Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia levanta una imagen y manda a todos a adorar la imagen de la bestia bajo pena de ¿qué? Bajo pena de muerte. Es decir, que en Daniel el capítulo 3, que es el trasfondo de Apocalipsis 13, el conflicto tiene que ver con adoración. Y los primeros 4 mandamientos son los que describen nuestra actitud de adoración para con Dios. Dicho sea de paso, en Apocalipsis también el centro del conflicto final tiene que ver con adoración. Les menciono nada más los versículos. Apocalipsis 13, versículo 8, versículo 12, versículo 15, Apocalipsis 14, 11 y Apocalipsis 14, 7 describen el asunto de la adoración en el conflicto final. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, en el mensaje del primer ángel, que Dios dice adora al que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Es porque, contrario a eso, está la bestia que también exige ¿qué? Adoración y obediencia, ya no a la señal del Creador, sino a la señal que Él mismo estableció. Ahora escuchen, sin leer los versículos, les voy a decir cómo están involucrados esta primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. Yo pregunto, ¿la bestia, según Apocalipsis, exige adoración y servicio? Sí, esa es una violación del mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis habla de adorar una imagen? ¿Cuál mandamiento es ese? No te harás ¿qué? No te harás imagen. Pregunta, el tercer mandamiento, ¿la bestia blasfema el nombre de Dios? Lo dice en Apocalipsis 13, 17, que blasfema el nombre de Dios. ¿Cuál mandamiento es ese? El tercero. ¿La bestia va a imponer su marca? Claro que sí. ¿Cuál mandamiento es ese? El 4º mandamiento. Entonces el conflicto final tiene que ver con cuál tabla de la ley especialmente. Tiene que ver con la primera tabla de la ley. Ahora vamos de mayor a más restringido. Ya hemos visto que tiene que ver con la ley de Dios. Ahora hemos visto que tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, con la primera tabla de la ley. Pero ahora necesitamos ir a nuestro tercer punto, y es que tiene que ver con un
mandamiento especial que se encuentra en la primera tabla de la ley. Y ese mandamiento es el mandamiento del sábado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿por qué adoramos nosotros a Dios? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Bueno, eso es cómo debemos adorar a Dios, por amor. Pero ¿por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque es nuestro Creador. Y yo pregunto, ¿qué señal estableció Dios como Creador? El sábado. Vayan conmigo al Salmo 95 y el versículo 1 al 6. Dicho sea de paso, este pasaje que voy a leer ahora es el pasaje que nosotros leemos siempre al comienzo de nuestro culto en mi iglesia. Es el llamado a la adoración. Salmo 95, 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¿Por qué razón? Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y ahora escuchen bien. Venid, adoremos. Ahí está la palabra clave. Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué debemos adorar, arrodillarnos, postrarnos delante de Jehová? Porque Él es nuestro Hacedor o nuestro Creador. Lo adoramos porque es el Creador. Noten también lo que dice en el libro de Nehemías, el capítulo 10 y el versículo 6. Nehemías, el capítulo 10 y el versículo 6, está hablando de por qué adoramos a Jehová. Dice allí, tú solo eres Jehová. ¿Y por qué Él solo es Jehová? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué los ejércitos de los cielos adoran a Jehová? Porque Dios es el Creador. Ahora yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador? ¿Sí? Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Escuchen bien, no pierdan ese punto, muy importante. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, importante, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿de dónde viene ese lenguaje? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿De dónde viene ese lenguaje? De Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. ¿Y qué se encuentra en Éxodo 20 y el versículo 8 al 11? El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que es el mandamiento que tiene que ver ¿con qué? Con el sábado. Ahora escuchen bien. Adoramos a Dios porque es el Creador, y la señal del Creador es el sábado. ¿Por qué creen ustedes que el primer ángel va a llamar a todo el mundo a adorar al Creador, a guardar el santo sábado? Porque la bestia está exigiendo adoración para él y está exigiendo que se guarde un día que contrario. Si no estuviera pidiendo la bestia que se guardara un día contrario, no habría razón para decir no adore a la bestia, adora al Creador.
Guarda su señal, en otras palabras. Dicho sea de paso, la palabra adorar se conecta directamente con el sábado. Noten Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, ¿está hablando aquí del Creador, sí o no? Sí. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. Y dice de día de reposo en día de reposo, en realidad la palabra sábado. Y de sábado en sábado vendrán todos los judíos. Eso no es lo que dice. Dice, vendrá toda carne, o aquí como dice en la versión del 60, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Yo pregunto entonces, ¿se conecta el sábado con la adoración? Sí, vendrán a adorar de sábado en sábado delante de mí. En otras palabras, el mensaje del primer ángel cuando nos llama a adorar al Creador, en realidad nos está llamando a guardar la señal del Creador, que es el sábado, porque el lenguaje del mensaje del primer ángel viene del cuarto mandamiento de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Dicho sea de paso, el sábado es la firma o el sello de Dios en su obra de la creación. A veces me gusta pintarlo de esta forma. Quiero que se imaginen un artista. Tiene puesto el lienzo. Y el primer día el artista llega y tiempla el lienzo y pone unos colores allí, y cuando termina el primer día él mira y dice, me quedó bueno el trabajo hoy. Y luego va el segundo día, le agrega algunos objetos, algunos colores, se echa un paso atrás, después del segundo día de trabajo dice, me quedó bueno el trabajo hoy. Va al tercer día, le agrega algunos colores, algunas pinceladas, cuando termina el día dice, wow, me quedó bueno el trabajo hoy. Va al cuarto día, hace lo mismo, el quinto día, el sexto día, al cuadro le pone los toques finales y se echa un paso atrás cuando termina el cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. Pero falta algo. ¿Qué falta? La firma del que lo hizo. Sin la firma el cuadro no vale nada. Así que el artista firma el cuadro y ya terminó su obra. Escuchen, mis hermanos y hermanas, Dios pintó este mundo, un mundo vivo, un cuadro que cambia todos los días durante un periodo de 6 días. Y el séptimo día quiso identificar quién fue el que hizo todo, y por lo tanto creó el sábado para que nos acordáramos quién fue el autor de todo esto. El sábado fue el sello de Dios en su obra de la creación. Es decir, el sábado es el sello de Dios. Ahora quiero que noten lo que encontramos en Éxodo 31:17. Estamos hablando ahora del sábado como la prueba específica. Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí está hablando Dios y dice, señal es, hablando del sábado, señal es, noten esa palabra señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen, ve, el sábado era para Israel. Porque ahí dice, es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Bueno, por eso no se pueden perder el tema de mañana en la noche. Porque vamos a hablar de quién es el Israel de Dios. Y les doy un adelanto, la Biblia dice, si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Es decir, un judío es haber aceptado a Jesús, que incluye a todos los que han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Así que dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Por qué el sábado es una señal? Porque Dios, ¿qué? Fue el creador. Ahora noten también Ezequiel 20:12, la misma palabra señal. Ezequiel 20 y el versículo 12 dice,
Y ustedes conocen este texto. Y les di también mis días de reposo, es decir, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora alguno dice, pero Pastor Bob, señal y sello no son lo mismo. Ahí dice que el sábado es la señal, pero en Apocalipsis dice que el sábado es el sello. En realidad en la Biblia se usa la palabra sello y la palabra señal intercambiablemente. Noten Romanos el capítulo 4 y el versículo 11. Romanos 4:11. Vean cómo son intercambiables estas palabras, sello y señal. Dice allí, hablando de la justificación por la fe con Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Cómo? Sello. ¿Se usan intercambiablemente señal y sello? ¿Cómo no? Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, señal y sello en Nuevo Testamento se usan en una forma intercambiable. El sábado es el sello, el sábado es la señal. Ahora quiero ir a otro punto muy interesante, y es el que encontramos en Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16 y el versículo 17. Ezequiel 8, 16 y 17. Y quiero que noten este ejemplo particularmente importante. Está hablando de las abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y la más grande abominación de todas era que el pueblo estaba adorando ¿qué? El sol. Dice allí, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Está pasando en el templo. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Cuál fue la más grande abominación que estaba cometiendo el pueblo de Israel? Los líderes estaban encorvados y estaban adorando al dios sol. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo 8 de Ezequiel, van a encontrar que esto se llama abominación. Se da una lista de diferentes abominaciones, de las cuales esta es la peor. Ahora yo pregunto, ¿toda la gente en Jerusalén estaba cometiendo esas abominaciones, como por ejemplo adorar al sol? No. Había un grupo que estaba clamando y gimiendo por las abominaciones porque la gente estaba adorando el sol. Había un grupo que estaba alarmado y que estaba clamando por lo que estaba pasando entre el pueblo de Dios. Claro que sí. Y en el capítulo 9, ¿qué reciben aquellos que claman y gimen en contra de las abominaciones que se están cometiendo entre el pueblo de Dios, especialmente la adoración al Dios sol? ¿Qué reciben ellos? En el capítulo 9 nos lo dice. Vayan conmigo al capítulo 9 y vamos a leer empezando en el versículo 3. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Qué recibieron los que estaban clamando y gimiendo por las abominaciones, especialmente la adoración al Dios Sol? Recibieron en sus frentes, ¿qué cosa? El sello para ser protegidos cuando viniera la destrucción. Yo pregunto, ¿este cuadro se presenta en Apocalipsis también?
Apocalipsis 7. Los ángeles están reteniendo los vientos. Se oye una voz que dice: no destruyas nada hasta que los siervos de nuestro Dios estén sellados en su ¿qué? En su frente. Y en contraste están los que reciben la marca ¿de qué? La marca de la bestia. En contraste con los que clamaban y gemían, estaban ¿quiénes? Los que estaban adorando ¿qué? El sol. Y alguno dirá: pero Pastor Bor, hoy en día los cristianos no adoran el sol. Vamos a mirarlo. ¿Es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Es el mismo principio. Y ustedes dicen: ¿cómo es eso? Les explico. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, que es un día de trabajo según la Biblia. No lo creó para la adoración. ¿Qué pasa si lo convertimos en un día de adoración? Igual idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa que el hombre pone para adoración, que Dios no hizo para la adoración, es ¿qué cosa? Idolatría. Y no es nada sorpresivo que el nombre que tiene el domingo, que en español significa del Señor, Domini significa del Señor, y en la mayoría de los idiomas es Sunday, es decir, el día del sol. Ahora alguno dirá: Pastor Bor, usted está diciendo entonces que los que estaban adorando el sol fueron destruidos porque no estaban guardando el sábado de Jehová, porque estaban adorando al sol en vez de adorar a Jehová en su sábado, en su día de reposo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, y lo voy a comprobar del libro de Jeremías, el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 24, 25 y 27. Jeremías 17, el versículo 24, 25 y 27. Noten lo que dice Jeremías en cuanto a la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué la ciudad fue destruida? Dice allí: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Es decir, si guardan el sábado, esta ciudad permanecerá para siempre. Pero noten el versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Por qué fue destruida la ciudad de Jerusalén? Porque la gente no estaba observando ¿qué cosa? El sábado. En vez de eso, que estaban adorando, según Ezequiel, estaban adorando al Dios Sol. ¿Se va a repetir esta historia al final? Claro que sí, nosotros lo sabemos muy bien. Ahora noten también el contraste entre Apocalipsis 13, 16 y 17 y Apocalipsis 14, 1. Vamos a leer en primer lugar Apocalipsis, el capítulo 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y allí termina el capítulo 13. Noten el capítulo 14. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Pregunta: ¿la marca de la bestia y el sello de Dios están en contraste en estos versículos? Sí, porque en el capítulo 13, 16 y 17 tenemos nosotros la marca de la bestia. En el capítulo 14 y el versículo 1, en contraste, están los que tienen ¿qué cosa? Los que tienen el sello de Dios, igualito que en el libro de Ezequiel.
Al fin del capítulo 8 de Ezequiel, tenemos a los que están adorando el sol. En el siguiente capítulo, capítulo 9, están aquellos que tienen que cosa, la señal del Señor, ¿dónde? En sus frentes. Ahora miremos otras avenidas, exploremos otras avenidas además de lo que hemos dicho de la Sagrada Escritura. El sábado, en realidad usando el método de la analogía o comparación, es un sello porque tiene los mismos aspectos básicos que tiene, digamos, el sello del presidente de los Estados Unidos. Este argumento se ha usado mucho, ¿verdad? Cuando George Bush sella una ley que le ha mandado al Congreso, el sello de él tiene 3 características. Dice George Bush, que es su nombre, presidente, que es su oficio, Estados Unidos de América, que es su territorio. Un sello tiene el nombre, el oficio y el territorio. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que identifica al que dio esa ley? El sábado. No hay otro mandamiento que tenga esas 3 características, sino el sábado. Y algunos dirán, pero Pastor Bor, ¿cómo usted puede tomar el sello del presidente de los Estados Unidos y decir que eso se aplicaba por allá en los tiempos bíblicos con las leyes? Hace algunos años estaba yo en la Universidad de Andros estudiando, y durante las vacaciones me iba a la biblioteca para buscar, como tienen miles de libros allí, yo me metía allí a buscar cada libro para ver qué podía fotocopiar para echar a mis archivos, porque yo sabía que no iba a estar siempre allí donde tuviera acceso a esa gran biblioteca. Y un día estaba allí en un estante de libros y encontré estos libros verdes, bien grandotes así, pesados. El nombre de la serie, Ugarítica. Yo no sé qué me atrajo la atención. Era un libro de arqueología. Saqué un tomo, empecé a hojearlo y llegué a una página o una serie de páginas que de repente arrestaron mi atención. De ver que esto está interesante. Lo que se encontraba allí, en las varias páginas, eran pactos que habían hecho un rey mayor con un rey inferior, con un rey menor. Lo interesante es que esos pactos, y hay fotos allí en este libro, esos pactos se encontraban escritos en tablas, eran tablas de barro. Lo interesante es que esas tablas estaban escritas por ambos lados, es decir, lo que estaba en un lado estaba escrito igual también por el otro lado. Y usted dice, ¿por qué se iba a escribir en los dos lados lo mismo? Sencillamente porque en un lado de la tableta, y no es una sola tableta, son montones de tabletas que encontré allí, en el centro del primer lado, cuando estaba todavía mojado el barro, el rey agarró el sello, un sello así bien grandote que cubre casi todo el centro de la tabla, y mientras estaba mojado el barro, imprimía el sello de él. Lo interesante es que en cada uno de esos sellos aparece el nombre del rey, el territorio sobre el cual gobernaba, que era la ciudad de Ugarit en Canaán, y su oficio, que era rey. Territorio, nombre y oficio del individuo en esos sellos. Y lo interesante es que esas tabletas fueron escritas alrededor del mismo tiempo en que Dios dio los 10 mandamientos. Es decir, en el centro de la tableta se encontraba el sello que identificaba al que había hecho el pacto. Ahora yo pregunto, ¿la ley de Dios es un pacto? No voy a leer los versículos por la premura del tiempo, se los voy a dar. Deuteronomio 4 y el versículo 13 dice que Dios escribió su pacto, que los 10 mandamientos eran un pacto. Yo pregunto, ¿ese pacto fue escrito en tablas? Sí, eran tablas de piedra más permanentes, pero eran tablas igual. Pregunto, ¿esas tablas estaban escritas por delante y por detrás? Este es un detalle que muchos adventistas desconocen. Pero los 10 mandamientos se escribieron adelante y luego se escribieron otra vez atrás de las tablas. Y usted dice, pastor, ¿dónde dice eso? Le doy la referencia, Éxodo 32 y el versículo 15 y 16. Ahora yo pregunto, ¿a dónde esperarían ustedes conseguir el sello que identifica quién dio esa ley?
¿A dónde esperaría? Tiene que ser en el centro de la tabla, porque así se acostumbraban a escribir leyes y pactos en el Antiguo Testamento. Dios está hablándole a Israel en el lenguaje que ellos entienden. Y lo interesante es que el mandamiento, el cuarto mandamiento, se encuentra en todo el centro de la santa ley de Dios, igual que en estas tabletas antiguas. En otras palabras, no tenemos que usar el ejemplo del sello del presidente de los Estados Unidos, porque tenemos ejemplos de tabletas que fueron escritas en el mismo tiempo que los 10 mandamientos, a donde se encuentra el sello que identifica al dador de la ley en el centro de la tableta. Ahora hablemos un poco del testimonio de la profecía. Ustedes saben que hay una profecía bíblica que dice que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Noten que no dice que iba a tratar de abolir la ley, eliminar la ley. Dice que pensaría cambiar los tiempos y la ley. En alguna manera iba a tratar de cambiar la ley de Dios. Ahora, ese cuerno pequeño, ¿qué poder representa? No cabe duda. Cuando seguimos la trayectoria de Daniel 7, tenemos león Babilonia, oso Medo-Persia, leopardo Grecia, dragón terrible Roma, los 10 cuernos Roma dividida, y luego el cuerno pequeño que gobierna 1260 años. No cabe duda de que es la iglesia romana. Y entonces nosotros buscamos en la iglesia romana para ver si la iglesia romana de alguna manera se entrometió con la ley de Dios. Porque dice que el cuerno pequeño pensaría, no sé que no pudo, sino que pensó que iba a cambiar la ley de Dios. Lo interesante es que la iglesia romana, la iglesia católica, ha procurado cambiar la ley de Dios en dos sentidos. Número uno, si ustedes leen los catecismos, van a descubrir que sacaron el segundo mandamiento de la ley de Dios. No aparece en los catecismos. El mandamiento que dice no te harás imagen no está ahí, desaparece. Y claro, cuando sacan ese, quedan con 9 mandamientos, y la Biblia dice que son 10. Así que lo que hacen es dividir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo, es el 9º, y no codiciarás los bienes de tu prójimo, el mandamiento número 10. Al fin y al cabo es el mismo mandamiento, codicia, sea una o sea la otra cosa, pero como han sacado el segundo, tienen que dividir el 10º en 10, el 10º en 2. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio que intentó hacer la Iglesia Católica fue cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Cambiar el día sábado al domingo. Si ustedes buscan en los catecismos, van a encontrar que el mandamiento del sábado en realidad dice que debemos santificar ¿qué cosa? Debemos santificar las fiestas, ustedes lo saben. Y la Iglesia Católica enseña que el día de reposo que debemos guardar es ¿qué cosa? El domingo. Hace varios años en Argentina tuve yo una experiencia muy interesante. Dirigí una semana de oración allá en el Colegio Adventista en Argentina. Y presenté un tema sobre Apocalipsis 17, donde habla de la ramera, di todas las características. Se sienta sobre naciones, lenguas y pueblos, está vestida de púrpura y escarlata, está adornada de oro y plata y piedras preciosas. O sea, di todas las características, una por una. Y no identifiqué de quién estaba hablando. Sencillamente di las características. Y le dije, ustedes decidirán de quién está hablando. La siguiente mañana, cuando tuve entrevistas con los alumnos, llega una muchacha y me dice, clarito, dice, pastor, quiero que sepa que usted me ofendió anoche. Y le dije que yo te ofendí. Oye, no quería ofenderte, ¿en qué te ofendí? Me dice, usted habló anoche mal de mi iglesia. Y le dije, ¿verdad? Pues yo no me acuerdo haber mencionado ninguna iglesia anoche. Dice, no la mencionó, pero por las características se sabía de quién estaba hablando. Yo le dije, entonces, si yo te di las características y no te dije quién era, y por las características tú te diste cuenta de quién estaba hablando, entonces debe tener razón. Y entonces yo le dije a ella, ¿cuál es el día de reposo que guarda la Iglesia Católica? Ella me dice, nosotros guardamos el domingo. Le dije, ¿sabías tú que en la Biblia católica
dice que se debe guardar el sábado? Y me miró, ella era catecista, mis hermanos y hermanas. Me miró y me dice, no. Le dije, sí. Léete Éxodo 28 al 11 y vas a ver que el cuarto mandamiento en la Biblia católica dice que debes guardar el sábado. Le dije, y sin embargo Juan Pablo II, que en ese tiempo estaba vivo, dice que se debe guardar el domingo como día de reposo. Ahora yo le dije, ahora tú tienes que decir, ¿a quién le crees? ¿A la Biblia o al Papa? Y me miró y me dijo, no, pastor, usted me está confundiendo. Tengo que ir a hablar con mi obispo. Y le dije, está bien, ve y habla con tu obispo, pero te voy a decir lo que te va a decir tu obispo. Te va a decir que la Iglesia Católica, por la autoridad que Dios le confirió, tuvo la habilidad de cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Pero tú puedes leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no vas a encontrar ninguna autorización para ese cambio. Yo no sé qué pasó con esa dama, pero estaba sacudida. Ustedes hubieran visto la cara. Estaba bien preocupada por el dilema en el cual yo la coloqué. Ahora, el cuerno pequeño iba a intentar cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios, y el cuerno pequeño es el papado. Ahora nos resta preguntar, ¿la Iglesia Católica dice que la señal de su autoridad es el cambio del día de reposo? ¿Cómo no? Permítame leerles algunas citas de teólogos de la Iglesia Católica para que ustedes se den cuenta qué interesante lo que dice la Iglesia Católica. Esto se encuentra en un catecismo de Peter Geierman. Se llama Convert's Catechism of Catholic Doctrine, Catecismo Católico de los Conversos. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es el día sábado? Respuesta. El sábado es el día de reposo. ¿Por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? Respuesta. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahora, según se relata la historia, cuando un individuo leyó esto en el catecismo de Peter Geierman, se sacudió y dijo, yo tengo que escribirle una carta a mi cardenal, que en ese tiempo era el cardenal Jaime Gibbons de Baltimore, para preguntarle si en verdad la Iglesia Católica cambió el día de reposo. Y por lo tanto le envió una carta al cardenal para preguntarle si en verdad, como decía el catecismo, la Iglesia Católica había cambiado el día de reposo del sábado al domingo. El canciller o el secretario del cardenal contestó en una carta, el nombre de él es H.F. Thomas, el 11 de noviembre de 1895, contestó de esta manera: claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo. Y ahora escuchen bien. Y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Interesante que se usa la palabra marca en esta carta. Voy a leerles una serie de otras citas rápidamente antes de concluir. Esta cita se encuentra en una revista católica, se llama The Catholic Record, septiembre 1 de 1923. Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Ahora hay otra cita que se encuentra en The American Catholic Quarterly Review, que es una publicación trimestral de la Iglesia Católica. El autor es un sacerdote, John Gilmary Shea, donde dice esto: por largo tiempo, todas las naciones cristianas dependían de la Iglesia Católica y, como hemos visto, los varios estados imponían por ley las ordenanzas de la Iglesia, las cuales exigían la adoración y la suspensión del trabajo el día domingo. El protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia, no puede dar una buena razón que sustente su teoría dominical.
y por lo tanto debería por lógica guardar el sábado como día de reposo. Al redactar leyes que mandan a santificar el domingo, el Estado está reconociendo inconscientemente la autoridad de la Iglesia Católica y está implementando más o menos fielmente su prescripción. La santificación del domingo como día de adoración pública al Dios omnipotente es una creación puramente de la Iglesia Católica. El Monseñor Luis Segur, en un libro que se llama Plain Talk About Protestantism Today, dice lo siguiente, pregunta: ¿qué autoridad bíblica hay para cambiar el sábado del séptimo día de la semana al primero? ¿Quién le dio autoridad al Papa para cambiar un mandato de Dios? Respuesta: fue la Iglesia Católica, por la autoridad que le confirió Jesucristo, que transfirió este reposo al domingo. Y ahora escuchen bien, así es que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que le rinden, sin querer admitirlo, a la autoridad de la Iglesia Católica. Qué interesante, homenaje. Aquí viene otra cita, y esta es muy significativa. Esta cita viene de un sacerdote católico con el nombre de Thomas Enright. Por mucho tiempo fue presidente de Redemptorist College en Kansas City, Missouri, y se publicó en varias publicaciones católicas. Dice lo siguiente: compruébeme solo de la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. Dice él, no existe tal ley en la Biblia. Es tan solo la ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino he abolido el sábado y te ordeno que observes el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mandato de la Iglesia Católica. ¿Qué significativo? Se inclina en obediencia reverente al mandato de la Iglesia Católica. Otra cita, el autor Henry T. Cafferata, el nombre del libro The Catechism Simply Explained, dijo esto: una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el sábado. El reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia alteró la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar un poco perplejos al observar el domingo, cuando Dios dijo distintamente, guarda el día sábado. El domingo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, y así es que sin saberlo, los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Leo una cita última, histórica, hay muchas más, tengo como 15 páginas de citas de autores católicos donde hablan de este asunto, lo pueden conseguir en nuestro website, pero una cita que encontramos en el Espíritu de Profecía, El conflicto de los siglos, página 57, dice la sierva de Dios: pero no paró aquí la obra del jefe engañador, Satanás. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábase de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina.
Mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. ¡Qué triste! Así que, mis hermanos y hermanas, la Biblia demuestra claramente que el conflicto final tendrá que ver con la ley de Dios. Que el conflicto final tendrá que ver con la primera tabla de la ley de Dios. Que el conflicto final tendrá que ver con el cambio del mandamiento del sábado en la primera tabla de la ley de Dios. Lo comprueba la Biblia, lo comprueba la historia y lo comprueba también la profecía. Es decir, que el cambio que hizo la Iglesia romana en la ley de Dios durante la Edad Media, en realidad ese cambio se va a imponer por ley al final de la historia. Es decir, la marca de la bestia es lo mismo que el cambio en la ley. Solo que el cambio en la ley fue durante los 1260 años, mientras que la marca de la bestia es algo que se va a imponer en el futuro, pero representa el mismo hecho. Ahora, alguna persona le dirá, pero Pastor Bor, usted está diciendo entonces que Dios, la prueba final va a ser un día versus otro día. En realidad, mis hermanos y hermanas, el día solamente es la forma en que Dios prueba nuestra obediencia y nuestra lealtad. Volvamos al comienzo de la historia. ¿Escogió Dios un árbol para probar la lealtad y la obediencia de Adán y Eva? Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles, pero este no. Es mío. Off limits. Todos los árboles del huerto puedes comer. Este no. Yo pregunto, ¿la prueba tenía que ver con un árbol? No. El árbol era la forma externa en que Dios podía probar para ver si Adán y Eva iban a ser obedientes y leales a Él, u obedientes y leales ¿a quién? A Satanás. Era la forma externa de probar la lealtad de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva escogieron comer del árbol, estaban escogiendo ser leales y obedientes ¿a quién? A Satanás. Si Dios pudo escoger un árbol al comienzo para probar la lealtad y la obediencia de Adán y Eva, ¿por qué al final de la historia no puede escoger un día para probar la lealtad de su pueblo o la deslealtad de su pueblo a Él? Al principio fue un árbol, al final será un día. Leo del conflicto de los siglos, página 663, y ya llegando al final de nuestra presentación, la sierva de Dios dice, y noten que ella sabía bien cuál iba a ser la prueba. El día solamente es la forma de probar nuestra lealtad. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será, escuchen bien, una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Ahora quiero terminar con esto. Mis hermanos y hermanas, si somos descuidados en nuestra observancia del sábado ahora, nunca vamos a pasar la prueba. ¿Qué nos hace pensar que si hoy nosotros no somos fieles en nuestra manera de guardar el sábado, que más adelante vamos a escoger ser fieles cuando se trate de ir a prisión o que nos confisquen los bienes, o inclusive no podamos comprar ni vender, o aún a riesgo de nuestra propia vida? ¿Qué nos hace pensar que si no somos fieles ahora en observar el santo sábado de Dios,
en esa época vamos a ser fieles a Dios cuando la prueba será mucho mayor. La hermana White tiene una cita con la cual quiero terminar, muy significativa. Se encuentra en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 68. Escuchen esto. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Hay muchos, ahora escuchen bien, está hablándome a mí ahora. Hay muchos, aún entre los que enseñan la verdad a otros, que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, estaban conscientes de la voluntad de su Maestro, comprendieron cada punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Interesante, deberían haber actuado de acuerdo con su ¿qué? Con su fe. Sigue diciendo, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Mis hermanos y hermanas, nada más porque estamos viniendo a la iglesia los sábados no significa que vamos a recibir el sello de Dios. Es más, la sierva del Señor dice que cuando no podamos comprar ni vender, cuando sea riesgo de que nos confisquen todas nuestras preciosas propiedades, cuando sea a riesgo de nuestra vida, dice que la mayoría abandonará las filas del pueblo remanente. Los que hemos venido a la iglesia y nos hemos sentado a calentar bancas, pastor, los que hemos disfrutado de los beneficios de la iglesia, pero que no hemos salido a proclamar el mensaje del Señor, los que no hemos estado activos, como dice ella, con nuestras obras, en ese día seremos hallados faltos. Lloro al Señor de que nosotros hagamos una consagración sin reservas a Dios, que escojamos por amor a Dios guardar su santo día como Dios lo manda. Santo, cada instante, cada minuto, cada segundo del día sábado, guardarlo santo para ampliar y hacer crecer nuestra relación con el Señor, para que cuando vengan las pruebas grandes, habiendo pasado las pruebas pequeñas, podamos mantenernos firmes. Yo quiero preguntar en esta noche, porque ya es noche, ¿cuántos de los presentes quieren pedir que yo tenga una oración a Dios para que esa sea una realidad en nuestra vida? Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la luz especial que has dado a la Iglesia Adventista. Gracias por tu santo sábado. Sabemos que Satanás odia el sábado, porque el sábado nos recuerda a nuestro gran Creador y Redentor. Padre, te quiero pedir que hables a cada corazón, a cada conciencia de cada persona en este lugar. Padre, ayúdanos a amarte de tal manera que será un deleite guardar el sábado santo y pensar en cosas santas, hablar cosas santas, hacer cosas santas, no porque la iglesia lo dice, sino porque nos sale del corazón pasar este tiempo contigo. Te damos gracias, Padre, por la claridad de tu palabra. Te pido que cumplas tu promesa con cada corazón sincero. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.